Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase de Blockchain RD, desarrolladores de clase. Y hoy, luego de una semana anterior bastante estropeada, digámoslo así, por la cantidad de cosas que hicimos, como que hicimos muchas cosas, corto tiempo, muy condensado, mucha teoría, y hoy lamentablemente vamos a seguir por el mismo camino, entre comillas, ¿no? Recordando lo que vimos la clase pasada, básicamente en pocas palabras, lo que hicimos fue que en nuestra interfaz gráfica con React que estamos haciendo, lo primero que hicimos es que consultamos a nuestra API con respecto a toda la información que había dentro de ella. Y luego de ello, pues creamos un formulario que además de que uno lo coloca, ¿verdad? Lo inyecta, se comunica con el API y lo añade. Ahora, nos quedamos en una problemática interesante. Y es que si nosotros agregamos aquí algo, ¿verdad? Cualquier cosa, y le pasamos realmente todo completo, vamos todo completo, sucede algo. Lo primero es, voy a entrar a la consola, aquí para errores, en todas las consultas que yo voy haciendo desde el browser, las consultas que están ejecutando de la de. Y al darle a enviar, vemos como él aquí efectivamente sí hace una consulta. Vemos que es de tipo post porque estamos agregando algo desde el API, nos lanza un código 200, es decir, hizo la inserción de manera correcta y no nos retorna nada. Ahora bien, esto aquí nunca se actualiza. Para que se actualice, entonces yo tengo que recargar la página para que entonces sí salgan las transacciones. Recuerden que agregamos dos, interesante uno e interesante 2. Y vamos aquí a la obtención de los valores. Vamos aquí interesante uno, interesante 2 como dos ID distintos a pesar de que tienen la misma data. Bien. Lo que nosotros quedamos en la clase anterior era que íbamos a ver cómo pudiéramos hacer para que automáticamente yo le dé al botón de enviar y lo añada correctamente. Entonces el, la vista de aquí. Ahora, hay una problemática interesante que descubrimos ahora. Y es que en realidad los componentes son totalmente individuales. Es decir, componente, digámoslo así, como es autosuficiente. Un componente es autosuficiente. Por lo tanto, yo no debería de llamar a un código interno de un componente para que ejecute algo desde aquí. ¿Qué significa eso? Significa que para entonces los valores que se necesitan en más de un componente deberían de estar entonces en un componente padre, digámoslo así, para que sea inyectado a través de en los hijos a través de las propiedades o los props, por dicho. Entonces, ¿qué sucede con lo que nosotros tenemos ahora mismo? Ahora mismo nosotros tenemos que el componente visor se encarga de hacer la consulta para obtener todas las transacciones y mostrarlas. Y el componente Font Transactions, este que está aquí, se encarga entonces de simplemente hacer la consulta para agregar las transacciones, pero son independientes uno de otro. Es decir, este de aquí, el de Font Transaction, nunca sabe cuándo o no sabe cómo indicarle al otro, mira, es momento de que tú te actualices. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta problemática? Y es haciendo un context que sea global, donde se almacenen las transacciones y que conforme vaya siendo la necesidad de nosotros, pues se actualice. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer eso es, número uno, en la documentación de React está aquí el context, que es lo que, como le comentaba, es lo que hace es que al nivel que uno le indique, porque puede estar tanto en el tope como en componentes intermedios, él se encarga de pasarle
al componente, al árbol de todos los componentes, como un prop, lo que esté dentro del contexto que yo se le esté indicando. Entonces, aquí explica cuándo usarlo, cómo usarlo, etcétera, etcétera. Está la documentación que creo que le había pasado la clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear aquí un folder que se llama context. Y aquí en main, en nuestro archivo main, lo voy a hacer aquí en nuestro archivo app. Aquí es donde nosotros tenemos que decirle, mira, todo lo que esté dentro de aquí tiene que estar bajo mi contexto. Transaction context puede ser el nombre de mi contexto. Ahora bien, ese transaction context, ¿qué es específicamente? Se supone que tiene que ser un contexto. ¿Y cómo yo creo un contexto? Para crear un contexto, voy a ver aquí, transaction. Y voy utilizando la librería de React. Él tiene dentro una función que se llama createCode. Así, tal cual. Entonces me va a pedir que lo importe. Y me pide un valor var. Entonces, lo que va a hacer es que voy a decir aquí, entonces, esto va a ser transaction context. Para eso. Por el momento, simplemente lo voy a dejar que sea así, un objeto vacío, por el momento. Ya luego veremos qué vamos a hacer con eso. Y entonces voy a hacer voy a exportarlo, así normal, voy a exportarlo y el transaction context. ¿Qué me va a permitir eso? Eso me va a permitir que aquí, si yo digo me va a importar transaction context, y aquí letra mayúscula, y el transaction context, esta función de React, él me retorna ese objeto es de tipo, como viene aquí, como bien lo dice aquí, es de tipo React context. Y dentro de él, entonces él me retorna entonces tres propiedades: el consumer, el provider y el display name. Por, eh, como lo que nosotros queremos ahora es proveer una información, entonces nosotros le decimos que a nosotros nos interesa el provider. ¿Bien? Y es lo mismo aquí debajo, un provider. Ahora bien, el provider requiere de un valor, que va a ser el valor que él va a recibir todo el tiempo por parámetro. ¿Y qué yo voy a hacer? Como las transacciones pueden cambiar, yo lo que voy a hacer es que le voy a decir, mira, necesito que tú aquí me hagas o me crees un estado. Recordando lo que habíamos visto de los estados. Simplemente voy a decir transactions. Voy a poner aquí transactions. Así. Voy a usar un use state. Entonces ese use state va a estar vacío y va a ser, simplemente va a estar vacío. Lo voy a importar de React. Simplemente lo voy a importar y le voy a pasar aquí entonces el valor de, o bueno, voy a hacerlo más sencillo. Voy a pasarle aquí, y sin hacerle el destructor, y lo voy a pasar por aquí. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasándole entonces
esto de aquí, que por el momento está vacío, que básicamente es una lista de transacciones. Creo que lo puedo hacer más. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Entonces, ya, ¿qué está sucediendo ahora mismo? En el provider le estoy pasando un estado como en el provider, en el contexto, le estoy pasando un estado que va a ser leído y modificado en cualquiera de los elementos que se quiera. Dentro de, dígase, si yo quiero dentro del form transaction editar el contexto o dentro de visor mirarlos, voy a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es, voy a ir aquí en primer lugar, voy a ir al visor. Y en el visor necesito decirle, óyeme, mira, eh, ese provider, yo tengo un provider arriba de mí y yo necesito que tú visualices el contenido que está. Entonces, para eso vamos a utilizar un hook que viene por defecto con React que se llama useContext. Ese useContext está esperando que tú le pases el contexto que tú quieres utilizar. En este caso es el transaction context, si recuerdan. Bien. Entonces, vamos a importarlo desde React y tenemos el valor. ¿Qué hay en ese valor? El valor que tiene. Él está llegando aquí, él está indicando que es vacío. Ahora, ¿por qué él está indicando que es vacío? Por lo siguiente. En la definición de aquí, nosotros simplemente lo creamos como un elemento vacío. Ahora, si yo le digo, mira, realmente el valor que es eso, es este tipo que está aquí. Hacer eso, voy a venir aquí. Eso, exacto, esto como algo vacío. Entonces, dice que esto no es asignable de tipo, claro, aquí me interesa que sea también una transacción. Es y transaction. Y transaction. Entonces ahora esto me dice que eso tiene que tener valores y los valores por el momento van a ser un arreglo vacío, donde el elemento número 1 es el vacío y esto de aquí, el react será una función vacía. Perfecto. Entonces ahora sí tenemos el tipado correcto. Y si vamos a el visor aquí, entonces tenemos aquí los elementos. Número 1, tenemos las transacciones. Y número 2, tenemos entonces el set transaction, pero en nuestro caso no lo vamos a utilizar, porque en el visor solamente tenemos visualizar. Y bien, y este debería ser el tipo. Ahora sí, te lo voy a quitar, no me hace falta. Y entonces aquí tenemos igual lo voy a necesitar. Algo más que me está faltando.
Falta indicarle aquí, entonces, el tipo de aquí es un transaction list. Y transaction list. Y aquí él sabe, aquí él sabe que transacciones, sí, sí. A ver, me falta algo. Eso, y bueno, exacto. Quizá más limpio. Igual eso sí. Entonces aquí en el visor, ahora sí. Bien, te explico qué era lo que sucedía. Yo le estaba indicando aquí en la definición utilizando TypeScript que el visor, el valor del contexto que tiene aquí, era un objeto vacío. Ahora bien, al tener un objeto vacío, aquí dentro del visor, él simplemente me detectaba como que era un objeto vacío y me iba a lanzar todo el tiempo errores. Ahora bien, a mí no me interesaba eso, a mí me interesaba que me detectara todo el tiempo. Y yo lo que tenía y pues, lo que va a ser el contexto va a ser un transaction list y que el segundo objeto va a ser una función que se va a encargar de actualizar. Esto de aquí solo valores por defecto, por el momento no me interesa nada de ahí. Y creo el contexto y es lo que exporto. Bien. Entonces, al consumir ese contexto aquí dentro, entonces sí tengo aquí correctamente definido que esto es un transaction list y que aquí entonces yo puedo actualizar ese estado que está en en la parte superior. En el UseFed, lo que estoy haciendo y lo necesito de igual forma es que al momento de inicializar el componente, él me lo actualice, dígase, haga la consulta, me busque lo que hay actualmente y me lo actualice. Eso es uno. Entonces vamos a visualizar que efectivamente todo surgió como debería de surgir. Cargando aquí, reviso entonces aquí y al recargar completamente, vemos que sí, aquí está la lista. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, entonces, en nuestro point transactions, ya sabemos que podemos actualizar. ¿Bien? Ahora, tenemos que pensar en qué podemos hacer para que al momento de que se concluya la, la actualización, en este caso, que esto concluya. Automáticamente esto concluye, pues que se automáticamente eso concluya que se actualice el estado. Entonces, para conveniencia y velocidad, lo primero que yo voy a hacer es que voy a quitar esto de ahí, esa opción de ahí, y la voy a colocar aquí dentro. Y ya verán por qué. Voy a llamar un submit, lo voy a colocar aquí dentro. Y eso va a ser igual a una función de tipo fetch. Y el elemento o lo que contenía era lo siguiente. Número uno, tenía esto de aquí. Lo voy a colocar aquí.
Y número 2, entonces, tenía todo esto. Que lo voy a tomar, lo voy a colocar aquí. Voy a decir que esto es asíncrono. Y lo voy a, perfecto, y lo tengo aquí. ¿Por qué hice eso? Me preguntaban. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros vamos a necesitar tener acceso al estado que está dentro del componente. Y como esa función onSubmit, yo se la estoy pasando a una función que está o que se ejecuta en otra librería, que es esta de aquí, de afuera, yo no puedo modificar el contenido de esta para que, para que me ejecute la actualización en el momento en que yo la quiero, la necesito. Por lo que la solución más rápida, pero no la más elegante, como pueden ver, es simplemente colocar la función dentro del componente para que entonces yo sí tenga acceso a el estado que voy a definir a continuación para entonces poder actualizar, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy a usar nuevamente el use context para poder tener acceso dentro del formulario a este visor al, para para que en este componente de formulario tenga acceso al contexto que definí previamente. Y lo que voy a hacer entonces es que lo voy a indicar aquí, que se llama transaction code. Lo voy a traer. Entonces aquí, una vez tengo mi transacción, aquí está aquí, tengo el estado, aquí. Puedo hacerlo de dos formas. La primera es, o le agrego la transacción que ya yo sé que tengo aquí dentro de la función submit, o puedo directamente actualizarlo completo para que haga la consulta nuevamente de la base de datos. Yo en este caso prefiero que él haga la consulta completa y que con la información que traiga, entonces yo la actualice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir entonces aquí al visor y recordando que tenemos aquí el getCodeTransaction, que es la promesa, si recuerdan, hablamos de la promesa de la clase pasada, que me retornaba todas las transacciones. Entonces lo que va a hacer es que la voy a guardar aquí, la voy a guardar ahí y una vez la guarde, entonces la sigo. Como ya esto se ejecutó y se supone que se ejecutó bien, ya, y espero que concluya el resultado, porque recuerden que ya escribí un solo hilo. Una vez ya esto se ejecuta y se ejecuta bien, entonces ya yo tengo la certeza de que mi lista de transacciones se actualizó. Por lo tanto, puedo hacer la búsqueda y luego de hacer la búsqueda, entonces puedo asignarlas a el contexto para que así ya efectivamente se actualice conforme vayan agregándose los campos. Entonces vamos aquí, descargamos para asegurarnos de que tenga los cambios bien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar aquí como IDLT, porque fue el comentario que acabo de ver, y voy a colocarle aquí una moneda nueva. ¿Qué moneda le puedo colocar? Bitcoin, que no, nunca lo he puesto aquí. No entiendo por qué. 0,5 Bitcoin porque me siento millo. Voy a colocar una fecha y le voy a dar envío. Ajá. Entonces, exacto. Y si se fijaron ahí, se actualizó automáticamente esto. Si voy al archivo, si recuerdan que nosotros tenemos aquí un JSON que es donde guardamos todas las cosas.
vemos aquí que efectivamente está la transacción de LT de la fecha de hoy de Bitcoin y me lo actualizó en el frontend de MySQL. Entonces ya hoy estaríamos concluyendo entonces con la parte que tiene que ver con la gestión de los componentes de aquí, de cómo agregar y mostrar y que se actualice automáticamente conforme vaya trabajando. Obviamente, todo este código que está aquí puede hacerse de 1000 formas mejores. Sin embargo, entiendo que para mantenerlo entre comillas simple, eh, es mejor tenerlo así, por lo menos por el momento. Ya después, de manera comunitaria, entonces podemos ir mejorándolo y agregándole más cositas interesantes. Bien, entonces esa sería la primera clase, la primera parte de la clase de hoy. Y ya, por así decirlo, ¿qué nos queda? Nos quedan para concluir la parte del portafolio tracker, tanto el API como la interfaz gráfica. Y eh, sí, el API y la interfaz gráfica nos quedan dos cosas. Número uno, darle estilo a esto porque esto se ve como que fue puesto ahí a las malas. Y número dos, entonces, dos, también nos falta dockerizar, digámoslo así, el API para que podamos subirlo y desplegarlo, que es el paso número 3, utilizando Akash. Yo sé que hubieron 3 o 2 por ahí que hicieron así en la mano y uy, Akash. Vamos para Akash la semana que viene. Hoy, para concluir la clase y que sea cortita, lo que vamos a hacer entonces es a ponerle un poquito más de estilo a esta aplicación. Pues yo sabía que van a ver lo que van a decir que Akash era necesario. Pero sí les voy a ir indicando que para la siguiente clase, lo primero que vamos a necesitar es que tengan instalado Akash Lytics. Necesito que tengan instalado Akash Lytics para la siguiente clase, que básicamente es una aplicación de escritorio que lo que nos permite es hacer despliegues de Akash, hacer despliegues de nuestra aplicación en Akash. También van a necesitar una cuenta en el Docker Registry. Van a necesitar una cuenta en el Docker Registry aquí para las imágenes que ustedes tengan y que ya, o sea, que ya cuando tengamos la aplicación, el API dockerizada, entonces necesitamos subirlas a algún repositorio público, en este caso, el Docker Registry. Necesitarán una cuenta. ¿Qué es el Docker Registry? Ok. El Docker Registry es como GitHub. GitHub es un almacén de repositorios. Entonces en GitHub subes tu código fuente y a partir de ahí entonces ya te da ciertos poderes, ciertas funcionalidades, pero como núcleo es simplemente para tu almacenar, una nube de almacenamiento. Y el Docker Registry es precisamente lo mismo, pero para imágenes de Docker, de aplicaciones ya eh, que ya están dockerizadas. Entonces te permite subir una aplicación completa que ya esté funcionando dentro de ese compilado y entonces que tú lo puedas desplegar a cualquier sitio sin necesidad de preocuparte por el ambiente. Recordando que Docker básicamente lo que hace es que te genera un ambiente controlado para tu aplicación que tiene todo lo que necesita ella para poder funcionar. Dígase, si tu aplicación requiere que tú tengas Golang instalado, que además de eso requiere que tú tengas 3 archivos en una ubicación aparente o específica, entonces dentro de tu imagen de Docker tú haces todas esas configuraciones para que al momento de desplegarlo a cualquier lugar, a cualquier entorno, pues tenga lo que necesita. Y el registry es nuestro GitHub, en nuestro caso, es nuestro GitHub de esas imágenes que ya están, por así decirlo, hechas. Bien, entonces, bien, entonces, quiero ver, exacto. No hemos generado ningún archivo de Docker, pero puedo buscar un ejemplo sin problema.
Pero, ujú, en pocas palabras, sería esto de aquí. Quisiera explicarlo mejor para la próxima clase, pero bueno, lo voy a resumir en pocas cuentas. Docker, como les había dicho, son contenedores. Entonces, esos contenedores tienen una base, tienen un núcleo. Y usualmente nosotros utilizamos un núcleo ya existente para que no tengamos que utilizar un sistema operativo por defecto. Dígase, yo puedo tener una imagen Docker que su base sea sistema operativo Windows o sistema operativo Linux. No sé si hay de Mac, nunca lo he investigado, pero sí sé que hay de Linux y de Windows. Obviamente Windows pesa muchísimo más y Linux pesa menos. Entonces, cada una de estas instrucciones que están aquí forman una capa dentro de ese contenedor. ¿Qué significa eso? Que cada una de estas ejecuciones lo va almacenando como si fuera, lo identifica con un hash y lo va colocando como que, mira, esto ya se ejecutó y también para mantener un registro. Ustedes saben que con hashes, ustedes saben cuando algo cambió. Por lo tanto, le permite a Docker, pues entonces tener un caché mejor, más establecido. Entonces, ¿qué yo puedo hacer dentro de esta imagen Docker? Lo primero es que estoy buscando esa imagen ya preexistente dentro del registro de Docker. Número uno. Si voy aquí a Docker al hub de Docker y busco aquí, cuando me permita cargar, busco aquí Golan, entonces él me va a mostrar imágenes de, bien, sean empresas o personas que tienen imágenes que son públicas ya y y que me permiten a mí utilizar. Entonces aquí vemos cada una de las actualizaciones que ha tenido. Si recuerdan, estamos a la versión 1.18.3 de Golan. Entonces aquí ellos lo van indicando. Indican cada uno de los sistemas operativos que tienen, Windows, Linux y las diferentes versiones del procesador que pueden utilizar. Y aquí cómo se consume. También necesito que para la siguiente clase tengan Docker instalado y que ya tengan descargada la imagen para los que me siguen durante las clases. Tengan también instalada la imagen para que les sea más rápido la clase y que no dure ahí cargando. Si usted tiene el internet de Wolf, no va a tener problemas, lo hace en 3 segundos, pero si tiene el mío, son... Entonces, aquí tiene un pequeño ejemplo de cómo hacerlo. Y aquí entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Número uno, está buscando la imagen dentro del hub de Docker, en el Docker Registry. Segundo, está creando una carpeta que se llama .app. Dos, está agregando esa carpeta y le está pasando al registro, a la imagen de Docker. Segundo, le está diciendo que la dirección del trabajo que va a utilizar por defecto es esta, la dirección a la carpeta que acaban de crear. Lo siguiente que hace, esto de aquí, entiendo que podría saltarse, pero bueno, ellos lo hacen así. Segundo, dentro de la capa, utilizando el comando build de Golan, ellos hacen un output de todo el proyecto y lo llaman main. Recordando que cuando nosotros hacemos ese build dentro de, aquí tengo la terminal, acá. Aquí tengo esto. Recordando, cuando nosotros hacemos un go build y le damos a enter, él lo que va a hacer es que nos va a crear un compilado del proyecto y que al nosotros simplemente ejecutarlo, darle doble clic, entonces él va a hacer lo que el proyecto tiene, ¿verdad? Interno. O sea, es una versión ya empaquetada de todo lo que tiene que ver con el proyecto que tenemos. No sé si se fijaron, pero en el proyecto de nosotros pesa poquito, pesa 6 megas, si lo comparamos con aplicaciones eh, en otros lenguajes. Aquí el ejecuto otro comando, add user. No sé específicamente qué es ese comando, pero ellos lo utilizan. Y luego indican aquí con la CMD qué es lo que él tiene que ejecutar al terminar toda la construcción de la imagen.
Entonces, una vez tenemos esto ya, esta imagen construida, después de que se ejecutó todo esto, entonces podemos inyectarla en el hub de Docker y ya podríamos utilizarla dentro de acá. Pero vamos a hacer el paso por paso con nuestro tracker la siguiente clase. Le estoy mojando así como que la boca para que le den ganas de venir. Pero lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ponerle un poco de estilo a esto aquí que como que se ve medio soso. No sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que así se ve medio soso. Entonces, voy a cerrar lo de Akash para que no se me desesperen. Y también voy a cerrar lo de Akash. Como habíamos visto en clases anteriores, la forma en cómo nosotros le damos estilos a un documento en HTML y voy como que comenzamos otra vez la clase con CSS. Nosotros podemos darle estilos de varias formas. Lo primero es que, bueno, podemos darle estilos a una etiqueta en HTML de varias formas. La primera sería utilizando estilos en línea, que yo no los recomiendo. Fíjate, si nosotros aquí declaramos o le indicamos que va a tener una propiedad que se llama style y le digo, mira, tú vas a tener un background color, por aquí, background color, le voy a poner este icono y lo guardo. Entonces, aquí él me coloca todo el body con este background color A. Esto yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque dentro del CSS está lo que se llama las, la importancia de, o sea, qué él tiene que tomar. A ver, ¿cómo lo explico? Dentro de CSS hay muchos, eh, a ver, creo que es mejor si lo vemos algo visual. Voy a abrir una página tipo la documentación de día que estábamos viendo para que así lo veamos también aquí en vivo y en directo. Así se entiende más fácil. Y ya recordé la palabra. La palabra correcta es especificidad. ¿Qué significa especificidad? Especificidad significa lo siguiente. Vemos aquí, número uno, que tenemos una clase que se llama CSS, bla, 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 eso, y que tiene todos estos atributos. Bien, ¿qué sucede? Lo primero es que la especificidad de los elementos significa que él le va a dar importancia al estilo que yo le indique o que tenga una mayor especificidad. Y la especificidad más grande la tiene el estilo en línea, esto que está aquí, que directamente en la propia etiqueta HTML, pues yo le diga, mira, tú vas a tener este estilo. Ahora bien, eso es insostenible con el tiempo, o sea, no es mantenible. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener que ir a HTML de cada uno de los elementos a modificarlo de esa forma. Y no es reusable. Si yo le indico aquí este estilo, pues entonces yo no lo puedo usar en ningún otro sitio. Cuando son estilos relativamente complejos, tipo una animación, entonces a mí me interesaría reutilizarlo en muchos elementos. Entonces, ¿cómo vemos eso? Aquí en el navegador, en el tab de estilos, esta parte de aquí va a modificar el estilo en línea. Si yo le digo aquí que el color va a ser red, fíjense cómo lo coloca y él lo sobrescribe, porque él entiende que la especificidad de un estilo en línea es mayor. Ahora bien, hay formas de uno poder decirle, mira, que realmente a mí me interesa más este, independientemente de lo que tenga. Exacto, que es de esa forma. Con eso yo le digo, mira, yo quiero que eso sea importante y que me lo ponga por encima de las cosas. Ahora, si mi CSS es malo y yo le digo, no, mira, esto también yo quiero que sea importante, entonces él va a tomar igual el que tenga mayor especificidad.
¿Por qué les comento esto? Porque estos son, cuando comenzamos con CSS, es bastante frustrante, porque no conocemos el sistema de la especificidad y hace que uno coloque estilos sobre estilos sobre estilos y no dé el resultado que uno está esperando. Entonces, hay, hay ciertas extensiones que te permiten o te indican cuál es la especificidad de lo que tú estás teniendo ahora mismo y basado en cómo uno lo coloca. Entonces, ahí vemos el funcionamiento. Si yo le agrego una clase nueva y le pongo test, esa clase se llama test. Y a esa clase test, ¿dónde está? Esa clase test está ahí. Test. Le digo que él va a tener entonces un color blue para que vean. Pues él simplemente no lo va a tomar. Si le desactivo este, entonces él tampoco lo va a tomar porque este tiene important. Si le quito el important, entonces aquí sucede algo interesante y es que ambas son clases. Las clases, si no lo había mencionado antes, las clases es la forma en cómo desde CSS, o mejor dicho, desde HTML, nosotros lo podemos indicar a una etiqueta, mira, yo quiero que tú formes parte de este grupo al cual yo le voy a asignar X cantidad de estilos distintos. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí yo tengo una clase que tiene un color y tengo otra clase que tiene otro color y ambas están asignadas a la misma, a la misma etiqueta de HTML. Entonces, ¿a quién él toma entonces por preferencia en dado caso de que suceda eso mismo, donde la especificidad es igual? Bueno, pues al que aparezca de último. En este caso, el Inspector Style Sheets, las hojas de estilo del navegador, se colocan por debajo de las que ya están previamente. Entonces, por eso lo coloca. Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento la especificidad a esto? ¿Cómo le puedo aumentar la especificidad? La especificidad diciéndole que esto es un H1 y ya ahí estoy aumentando un nivel que tan específico es lo que yo estoy haciendo. Dígase, yo le estoy diciendo, mira, además de que es una etiqueta de tipo H1, también tiene esa clase. Y aquí yo simplemente le estoy diciendo, mira, es solamente una clase. Y yo puedo seguir aumentando la especificidad. Los IDs tienen mayor especificidad que las clases. Las clases tienen mayor especificidad que las etiquetas. Y el elemento que más especificidad tiene es el estilo en línea. Bien. Dicho todo ese trabalengua, lo que vamos a hacer es en nuestra... Aquí, borramos eso. Y entonces, ¿qué quiero hacer? Lo primero es que voy a hacer una instalación de SAS. SAS es un preprocesador de CSS. Habíamos hablado de lo que eran los preprocesadores que básicamente nos dan cierto poder al momento de nosotros trabajar con, con este caso CSS como el lenguaje o hoja de estilos, no decirle lenguaje, hoja de estilos. Y otra cosa que vamos a hacer es, voy a buscar aquí, la forma en cómo, ok, hay muchas formas de usted tirar código. Está el espagueti y el estructurado definido. En el caso del CSS, hay una arquitectura, ok, hay una arquitectura muy conocida en el caso de CSS que se llama la arquitectura de Vim, que ella lo que hace es que te indica la mejor forma para tú nombrar las clases al momento de tú utilizarlas. Lo que yo siempre recomiendo al momento de uno trabajar con CSS y que sea CSS de nosotros, dígase CSS que no venga de una librería externa, es que
nosotros hagamos las cosas por clases. ¿Y por qué por clases? Porque así nosotros podemos reutilizar esos estilos. Hay gente que lo hace con IDs, pero los IDs no son reutilizables dentro, dentro del CSS. Entonces, como iba diciendo, para que trabajemos un poquito con el diseño, vamos a utilizar un preprocesador de CSS que se llama SAS. Y lo que voy a hacer primero es que voy a instalar Node SAS aquí para que él pueda correr con Bit. Ahora está instalando. Cuando él concluya de instalarse, entonces lo vamos a poder utilizar. Bien. Mientras eso se va instalando por ahí, la cosa está en que los archivos de CSS tienen una extensión clara y definida que es el styles, que es CSS. Ahora, en el caso, ahora, como yo voy a usar SAS, específicamente una variante que se llama SCSS, pues la extensión va a ser esa. Fíjense también el nombre, o sea, el iconito. Adelante, preparamos la siguiente. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos, y bueno, podemos hacerlo de dos formas. La forma número uno es crear un archivo de estilo por cada componente, o podemos crear simplemente un archivo de estilo global y que lo consumamos donde sea necesario. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un único archivo de estilos y ya lo vamos a ir consumiendo donde sea necesario. O sea, lo vamos a ir llamando donde sea necesario, a pesar de que no sea la mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizando un poquito la arquitectura de BEM para tener un poquito el diseño más bonito, digamos así. Lo que voy a hacer es que voy a crear aquí voy a definirlo aquí con un nombre de clase. Y el nombre de clase que voy a poner aquí va a ser simplemente transaction form. Transaction form. Y cada uno de los hijos que tiene dentro lo voy a llamar, voy a colocar una clase también que se llame transaction form. Según la arquitectura de BEM, el hijo próximo por debajo se le denomina con dos guiones. Dígase transaction form, un único guión haciendo referencia de que estamos simplemente separando dos palabras y dos guiones que estamos un hijo por debajo. Voy a decirle aquí que esto es simplemente un input. Y para que todos tengan el mismo estilo, por eso esta forma. Y aquí entonces voy a colocarle que en vez de input sea un verbo. Y luego lo que voy a hacer aquí es que voy a importar entonces mis estilos que están aquí en styles.scss. Y por el momento eso no va a cambiar absolutamente. Aquí está ya instalado, por lo que voy a hacer un npm run y ya va a estar corriendo. Entonces, esto por el momento, pues no tiene nada nuevo, no tiene nada específico. Yo lo instalé. A ver, porque si me falta alguna configuración en la librería que no vi. Me faltó esto de aquí. Me faltó instalar únicamente el SAS. Lo instalamos, no hay problema. Entonces, mientras eso se va instalando, lo que voy a hacer es, número uno, voy a indicarle aquí que voy a comenzar a editar esa clase, que es el transaction. Bueno, en CSS, las clases se identifican y el selector, en CSS vamos a hablar de selectores, porque esto de aquí es la forma en cómo uno
referencia o indica que hay una etiqueta que tiene esa clase. Hay diferentes tipos de selectores, hay selectores más profundos, pero por el momento simplemente vamos a utilizar selectores de clases y eventualmente vamos a modificarlo. Entonces, tenemos este selector. Ya sabemos que existen diferentes propiedades en CSS. Y esas propiedades se le aplican a cada uno de los elementos. Los elementos pueden tener, como vieron, colores, tipografías, disposiciones, pueden tener muchos estilos, muchas propiedades. No voy a intentar a indicarlas todas, pero básicamente de las más conocidas es la propiedad display, el color, el texto, todas las demás. Ahora bien, ¿qué me interesa por el momento? ¿Qué es lo que me interesa ahora mismo? Lo primero es que yo voy a ir al index.css. Si recuerdan, este es el archivo de estilos por defecto. Y lo que voy a hacer es aquí, como se importa aquí, vemos que hay una clase que se llama app. Y lo que yo voy a hacer es que me interesa centralizar todo en el centro. Simplemente para centralizarlo. Lo voy a hacer así, voy utilizando app. Y lo primero que le voy a decir es que yo quiero que mantengas una anchura de básicamente todo el contenido, toda la pantalla. Que sea un, un min width, un width que sea del 100%. Y me interesa que la altura, entonces, la altura mínima que vaya a tener esto, porque no me interesa que tenga una altura fija porque puede ser que haya muchas transacciones. Entonces me interesa que la altura mínima sea 100 VH. Primero, ¿qué es esto? Número 1, 100%. Esto es una unidad de medida dentro de CSS, el porcentaje, que lo va haciendo en el caso de la anchura, proporcionalmente de 0 a 100, de izquierda a derecha de toda la pantalla. Y VH, que significa viewport height, que es viewport height, que básicamente hace referencia a el tamaño de la ventana del navegador. ¿Por qué no digo aquí simplemente un 100%? Porque no lo toma como tal, no toma el 100% del viewport, sino más bien como otra medida. Entonces, con eso, y qué otra cosa más le voy a decir, lo siguiente, le voy a decir que él va a tomar una disposición que va a ser de tipo flex. ¿Qué significa eso? Una disposición flexible, que es eso. Las cajas dentro de CSS, voy para acá y voy a tomar aquí, voy a iniciar el servidor. Entonces, las cajas dentro de CSS, si se fijaron, cuando yo hice aquí, que di clic en inspeccionar, las cajas aquí dentro del fondo, esta sección de aquí, tienen este contenido. Este es el modelo de caja de CSS, donde básicamente el centro es contenido, luego está el padding, que es un espaciado que hay entre el contenido y el borde. El borde, o sea, los límites y margen, que es el espaciado fuera del borde que se le puede dar a un elemento. Entonces, cada caja de CSS puede tener una disposición, ya sea flexible, en bloque, alineada o en grilla o B. Entonces, como esto es un curso de CSS, pues no vamos a profundizar mucho con respecto a cada una de esas, pero lo que sí me interesa es que sepan que la disposición flex y la grid son de los que más van a utilizar. Grid para cuando vayan a trabajar con alineación de elementos dentro de una página web, y flex más que nada porque me permite simplificar los estilos. Antes, la forma en como, por ejemplo, ustedes centralizaban algo de manera absoluta
se tenía que hacer cálculos utilizando funciones de CSS que existen. Por ejemplo, yo podía decir aquí, a ver, existían funciones en CSS donde yo decía, mira, yo quiero que tú me hagas un cálculo, así tal cual, que es, por ejemplo, y que me le sumes 50 del viewport, por ejemplo, o del viewport width. Y así se realizaban cálculos en CSS, que entonces permitía, por cierto, aquí están las unidades de medida, viewport width, viewport height, todas las demás que hay, tanto absolutas como relativas. Hay unidades absolutas y relativas aquí. Entonces, antes, para usted centralizar cosas, por ejemplo, tenía que utilizar cálculos basados en lo que usted entendiera que pudiera hacer, pero o utilizando flotantes, cosas bastante complicadas, no muy intuitivas. Pero aquí, con la disposición de tipo flexible, nos permite entonces decir varias cosas. La primera es, yo quiero que el contenido me lo justifiques en el centro y me lo alinees de manera vertical, align items, me lo alinees también en el centro. Si yo voy entonces a mi aplicación en Vite, tenemos lo siguiente. Está todo en el centro, pero no está de la forma en como nosotros estábamos esperando. ¿Por qué? Porque está aquí como a la derecha y esto aquí a la izquierda. ¿Qué me interesaría? Me interesaría que en vez de que se vean así, en vez de que sean en fila, se vean en columna. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer aquí un, Flex, Flex Direction Column. Y ahora sí, ahora tiene todo totalmente centralizado. Me tiene las transacciones aquí, me tiene el número aquí. Ahora, ¿qué me interesaría? Me interesaría tener, por ejemplo, estos dos elementos de aquí un poquito separados. Por ejemplo, esto que está aquí muy cerca del formulario y, en fin, en general. Pero lo vamos a hacer en un instante. Lo primero es, vamos a darle una visualización un tanto más bonita a cada uno de los inputs que tenemos aquí. Para eso, vamos a venir aquí y en nuestro form transaction, recordando que definimos aquí, voy a indicarlo aquí que esto es una clase. Y una de las ventajas que me da el utilizar un preprocesador de texto es que yo puedo utilizar sus características, por ejemplo. Y para la arquitectura de BEM es muy útil hacer lo siguiente. Esto significa exactamente todo lo que está aquí. Cuando uno coloca esto dentro de un bloque de estilo que va a tener un selector, lo estamos diciendo, mira, adicional de todo lo que esté aquí arriba, todo lo que esté aquí dentro, yo quiero que lo que coincida con punto, clase, transaction form y además este menos input que está aquí, de guión input, pues quiero que me coloque estos estilos. Independientemente del padre, si usted decide cambiarle el nombre al padre, pues simplemente se lo cambiará y no afectará al hijo. Esto es muy útil porque si no utilizáramos un preprocesador de texto, tendríamos que ir, la forma en como nosotros lo declararíamos sería la siguiente. Y en caso de que cambie el padre, entonces tuviéramos que venir, modificar aquí y también modificar aquí, lo cual es muy tedioso, aumenta mucho el tiempo del desarrollo. Que sí, que es un reemplazar, etcétera, etcétera, pero no todos los detalles se tienen siempre al dedillo y no siempre usted mismo que hace las modificaciones del código. Solamente un tercero que hace la mantenimiento del texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a colocar un borde de un píxel que sea sólido y le vamos a poner un light gray para que no sea muy fuerte. Adicional a eso, me interesa que tenga un padding interno
el input, porque lo que estamos hablando es de la caja de inyección de texto, campo de texto. Vamos a ponerle un input que sea de 5 píxeles, no más de ahí, que el tamaño de fuente, porque me interesa que sea un poquito más grande, sea de una unidad relativa, en este caso 1.2 M. Eso hace referencia a el texto o la unidad relativa de texto que se le indicó posteriormente. En este caso, el navegador le da un estilo por defecto. Y yo quiero que él le aumente un 1.2 a eso. Si se fijan aquí, es como muy pequeño. Me interesa que sea así un poquito más grande. Adicional a eso, le vamos a decir, ok, por ahora no me interesa más. Al guardar ahí, vengo aquí, número 1. Veo que está tal cual como yo le había indicado. Veo, número 1 está más grande. El, el texto que tiene dentro, también el placeholder. Lo notan. Entonces, otra cosa que voy a hacer es que le voy a colocar un border radius para que él, las esquinas me las redondee un poquito. Le voy a poner simplemente 3 píxeles a ver cómo se ve. Bien, se ve lo suficiente. Y lo siguiente que voy a hacer es, ya que modifiqué los estilos de ahí, lo que voy a decirle es, mira, al formulario, dámele una anchura del 100% para que tome todo lo que tiene que ver con el párrafo. Eso me permite entonces decirle, mira, yo quiero que tú tengas una disposición de tipo flexible y los elementos que están dentro puedo hacer dos cosas. O que lo tengas separados entre ellos. Me mostrarles. Bien. O que los tenga separados entre ellos de la siguiente forma. Voy a hacerle un justify contact. Va a hacer que tenga un espaciado entre ellos. De que estén así, por ejemplo, o que estén así, o simplemente que estén juntos. A mí lo que me interesa es que ellos estén en el centro, o sea, estén como estaban antes. Que sería un center igual, pero que cada input tenga un margen hacia la derecha, un margin right de, pongámoslo así, 3 píxeles, para que no se vean como que así como que están juntos. Así lo separo un poquito. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es que le voy a dar un poco de estilo al botón para que el botón no se vea así. Y lo que vamos a hacer es, nuevamente, bueno, ¿y qué estilo le vamos a poner al botón? Lo primero es que yo estoy haciendo un guardado, por lo que me interesaría que sea verde, por ejemplo, el fondo del botón. Yo voy a hacer un background color que sea green. Ahora, no quiero un green tan chillón. Vamos a ver cómo se ve eso. Bueno, vamos a ponerle un gris oscuro, un verde oscuro. Verde oscuro, que el color de la letra sea blanco. Que adicional a eso, el borde, quiero que tenga un borde, claro que sí. Pero quiero que el borde sea y que sea gris. Por un momento, luego vamos a ver cómo se va bien. Y quiero, además de eso, que el tamaño de la letra sea un poquito más grande, digamos, también 1.2 M para que esté en resonancia con lo demás. Y aquí vemos. Bien. Entonces, dentro de CSS hay algo que se llaman pseudoclases y están los eventos. Entonces, en este caso, hay eventos que hace el cursor que son, por ejemplo, hacer clic, que son seleccionar, o cuando uno hace aquí clic, fíjense cómo este input adquiere un estado que se llama focus o enfocado. Asimismo, cuando lo pierdes, que hay un cambio de estilo, todo eso. Entonces, en el caso del botón, fíjense, a mí me interesaría que cuando yo le paso el cursor por encima, él me haga una indicación o algo de que, oye, aquí tú estás haciendo algo. Entonces, yo voy a utilizar entonces over, el evento over, para que él sepa, número 1, que el cursor, él me lo va a colocar en
me lo voy a colocar como si fuera un puntero. Así cuando yo hago, fíjense cómo cambia. Eso es muy importante para indicarle al usuario dentro del UX, experiencia de usuario, mira, realmente aquí tú puedes provocar algo. Podemos hacer que sea más visual. Si yo le digo, número uno, yo quiero una transición que dure 0,3 segundos. Y esa transición va a constar de que al momento de que yo le haga over, el borde, en vez de ser gray, va a ser pink, así como el color de texto. Aquí, color de texto, que va a ser green, igual también. Y voy a hacer que el background sea entonces blanco. Background color va a ser blanco. Guardo eso. Y al momento de hacerle over, ¿qué pasa? Hace esa pequeña animación de que cambia el color. ¿Ven? Así. Y es así como se hacen animaciones sencillas básicas en CSS, por lo menos con el botón. Es lo que tenemos ahora mismo. Adicionalmente a eso, voy a agregarle un padding a la izquierda que va a ser de 10 píxeles. Y voy a agregárselo también a la derecha. A la derecha. 10 píxeles es muy poco. Voy a darle 1.2 M también. Y aquí también. Voy a dar. Tiene un espacio un poquito más responsable. Fíjense cómo al salir del over, pues la transición pues, se vuelve a hacer. Y si quiero que dure más tiempo, pues simplemente aquí le pongo más tiempo, 9 segundos, para que lo haga más lento. Para mí 3 segundos está más que bien, así que se va a mantener así. Bien. Entonces ese botón, para que esté en consonancia con los otros, le voy a poner ese border radius, para que él también tome ese borde así, un poco curviado. Y lo siguiente que vamos a hacer es con respecto a la lista. Entonces, vamos a ir al visor y en el visor vamos a ir al visor, ¿no? Vamos a esta clase de visor. Primero que voy a hacer es que voy a importar estos estilos. Voy a importar esos estilos y voy a generar las clases que requiero para esto, ¿no? Les coloco aquí la clase de visor y los hijos dentro, que son las transacciones, aquí tienen una clase que es transacción. Entonces, me interesa que dentro del visor, ¿verdad? Todo lo que sea una clase transacción, todo lo que esté dentro del visor que tenga clase transacción tenga los siguientes estilos. ¿Qué tiene el componente transacción? Él tiene un spam, vemos aquí. Tiene un spam que tiene el nombre del coin, tiene el valor y tiene la fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se vea mejor? Lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, que el nombre de la moneda que hace esto de aquí, podemos hacer que se vea en negrita, por ejemplo. O también podemos convertir todo esto en una tabla y que se vayan añadiendo los elementos de la tabla. Creo que así sería más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo así tal cual, como una tabla. ¿Qué es lo que se va a ver? HTML. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una tabla con HTML? Es de la siguiente forma. Nosotros tenemos las columnas con TR y con TD, entonces tenemos las filas. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a ir aquí a Web3. Esta aquí es una tabla.
intentar yo mismo. Aquí está el código. Básicamente lo que hace es, mira, esto es una tabla donde cada TR va a ser una fila, perdón, y cada TD va a ser un elemento dentro de las columnas. Entonces, vengo aquí a mi visor que está aquí, y así tal cual como él está, pero en vez de esto aquí ser eso, te voy a decir que esto va a ser una tabla. Aquí también va a ser una tabla visor. Y dentro de transaction, cada transacción aquí va a ser un y esto va a ser un TD, esto también. Entonces aquí lo mismo, voy a quitar aquí TD, lo voy a quitar también, TD, TD. ¿Qué va a pasar? Guardar esto de aquí, me colocará entonces aquí esto en forma de tabla. Resumo lo que vimos en la clase de hoy. En la clase de hoy vimos el contexto global de una aplicación sencilla utilizando context con React. Luego de eso, entonces, lo que vimos fue el cómo actualizar ese contexto global en diferentes componentes dependiendo de qué tan profundo estén, utilizando los hooks personalizados o los hooks que trae propiamente React. Luego de eso hablamos un poquito de lo que vamos a necesitar para el despliegue de nuestro API en la clase que viene. Vamos a intentar desplegarlo en Akash en la próxima clase y consumirlo, claro que sí, en nuestra propia aplicación. Entonces, además de eso, concluimos dándole un poquito de estilo a la aplicación, utilizando pues CSS, en este caso un preprocesador y una introducción breve cortita de los selectores y arquitectura BEM, que es una arquitectura bien conocida que yo recomiendo utilizar para cuando estén trabajando con CSS, para hacerle la vida más cómoda, más que nada. Entonces, Will dice ahí, muy interesante ese cambio que está tomando. Usaste ahí el CSS también. Sí. Si se fijan, fueron cambios sencillos, no fueron una gran cosa. Con un poco de línea de código en CSS se pueden hacer cositas bonitas, cositas interesantes. Problemática de eso, bueno, que es a mano. No todo el mundo que entra al mundo del diseño web hace las cosas a mano. Gran parte, usualmente los que son full stack, que se enfocan mucho en el backend, no les interesa el frontend, pues utilizan de las nuevas como Tailwind para resolver este tema de los estilos o ya componentes prehechos y también para la velocidad del desarrollo, porque si el cliente te dice que quiere las cosas para dentro de 10 minutos, bueno, pues tú no puedes ponerte a hacer diseño a mano.